¿Cómo fue su día hoy? Bien. Bien. Qué bueno. No tuvieron sobresalto. El metro, la guagua, el trabajo. Ese es el afán de cada día, ¿verdad? Pero lo que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que todo obra para qué? Para bien. De los amigos que estaban anoche, ¿quién estamos hoy aquí? Ella. Y él también. Ok. Mientras esta es la tercera noche. Y el primer grupo que vino la primera noche no vino el lunes. Y el grupo que vino el lunes no vino hoy más. Exceptuando ella. ¿Verdad? Pero gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una verdad muy importante. ¿Cómo dice ahí? A la pura verdad no se puede. Hace una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes le ha salido un muerto? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos le ha salido un muerto? ¿A ustedes le salió un muerto o algo? Un demonio. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo estaba orando y mientras estaba orando, sentí como el ambiente pesado. Y quería... Eso fue literal, te estaba hablando de rodillas y sintió el ambiente pesado. Sí, pero hubo algo que me hizo abrir los ojos. Y cuando abrí los ojos, vi una mujer en forma de calavera, disfrazada como de novia, pero era una calavera. Cuando abrí los ojos, entonces se formó. Pero usted tiene que ser un muerto o una mujer. Bueno, ya tiene que ser un demonio disfrazado de novia, algo así. Ok. ¿Alguien más tiene una experiencia de sentirse como un muerto o algo? Están bendecidos. Porque yo me he soñado antes, me soñaba mucho con mi abuela. Pero yo le pedí algo al Señor. Y el Señor, esto no es normal que yo me esté soñando con mi abuela. No es lo mismo tener bonitos recuerdos de nuestros seres queridos cuando estuvieron vivos que estar soñando constantemente con ellos y hablando. Porque yo sabía que el enemigo estaba dentro de ese círculo y le pedí a Dios y Dios me quitó eso. Yo jamás me he vuelto a soñar con mi abuela. Sí me queda en mi mente los lindos recuerdos que ella me dio. Y como todo cristiano esperando la bienaventuranza de la segunda venida de Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero los muertos no existen. En la vida real no existe. Después que una gente se muere, dice la palabra de Dios, perecen sus pensamientos. Ya no tiene más, dice Eclesiastés capítulo 9, que ya no tiene más participación en todo lo que se hace debajo del sol. Esa palabra debajo del sol en hebreo significa debajo de esta tierra. Ya no hay más participación. Vamos a poner un caso hipotético. El prestamista del barrio lo mataron. Y toda la gente que le debe al prestamista del barrio, ¿por qué no se levanta a buscar su dinero o le dice a los hijos, mira, ustedes no saben que fulano me debe a mí 100,000 pesos y yo solo pretendo un día, vayan y cóbrese? ¿Por qué Trujillo y esos grandes tiranos no se han resucitado y ya se han venido de los que lo mataron? Porque la película que hablamos la primera noche, que Dios es un Dios que habla que la verdad. Y la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Y si Dios, que fue que me creó a mí, si fue Dios que me creó, y Dios lo dice, que fue que hizo el cuerpo humano y me formó, yo tengo que creer que hizo el cuerpo humano. Yo no puedo creer a cualquier gente por ahí, pecador igual que ellos, dicen, no, que después de muerto hay una gloria y hay un infierno. Eso no existe. Ni existe un infierno, ni existe una gloria. Y eso lo vamos a aprender esta noche. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios enchufló, esa es la palabra, enchufló aliento de vida en Adán. Mientras Dios no enchufló, no le dio el aliento de vida a Adán
Adán simplemente era un muñeco de barro. Simplemente así de sencillo. Quien le dio sentido a la vida, al cuerpo de Adán, fue el soplo, el poder de vida que Dios le dio a Adán. Por lo tanto, cuando Cristo, porque hay muchos versículos en la Biblia que dicen que Cristo también es creador, porque el que le dio la vida a Adán, cuando Cristo vino y se encarnó, los escribas y fariseos le dijeron: pero tú dices ser Dios, porque aunque Cristo era humano, nunca dejó de ser Dios. Y muchas cosas habló siendo el Dios, aunque no usó su poder divino. Porque Cristo nunca usó su poder divino, dependió totalmente del Padre. San Juan capítulo 17. Pero Cristo le dijo a ellos: mira, yo doy mi vida, vuelvo y la tomo, la doy al que yo quiero. ¿Quién es el único que puede decir una cosa así? Dios. Entonces Dios le dio vida ¿a quién? A Adán. Le dio la chispa que le movió y le dio vida a todos los componentes de su cuerpo. Y Adán fue, dice la Biblia, un ser viviente. ¿Cuándo fue que Adán fue un ser viviente? Cuando Dios le dio aliento de vida. Eso me dice a mí que yo sin Dios soy un ser inerte, nulo, muerto. El único que le puede dar vida, no solamente le dio vida a Adán y a ti y a mí, sino que Dios es el que mantiene la vida. Porque ese aire que respiramos, que todavía no nos cobran poder, gloria a Dios, que no nos están cobrando por cielo, porque nos cobran por el gas, nos cobran por electricidad, pero Dios es tan bueno que no ha permitido que el hombre compre el oxígeno que respiramos. ¿De dónde? De la atmósfera. Porque venden un oxígeno por ahí porque la gente no puede respirar y le ponen los pulmones, pero ese no es el mismo oxígeno que respiramos nosotros en la atmósfera, tiene otro componente. Entonces, le dio vida a Adán. Ahora, la vida de Adán no era una vida eterna. La vida que Dios le dio a Adán no era como, no era una vida eterna. ¿Por qué? Porque el único que tiene vida eterna en sí mismo y es eterno es Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos los seres creados tienen vida condicionada. Lucifer fue perfecto, dice Ezequiel 28, hasta el día, hasta ese día llegó, como decimos en dominicano. Adán fue perfecto y Eva hasta el día que se mantuvo, cuando comieron del árbol, dejando de ser perfecto. La condición de Lucifer y de Adán y Eva para mantenerse con vida eterna era obedecer al Creador. Cuando pecan, entonces, hemos hablado de la maldición de la tierra, hemos hablado del pecado, pero hay algo que Dios le dice a Adán: del polvo fuiste tomado, y al polvo ¿qué? Esa palabra de Dios encierra muchas cosas y especulaciones que andan por ahí. Porque, ¿cuál es la razón de que yo no vengo del mono, ni vengo de una teoría del Big Bang? De que Dios me creó a mí del polvo. Y yo le voy a decir una cosa: cuando una gente se muere y pasa un tiempo largo, 108 años, ¿qué usted encuentra allí? Polvo. Ve, hermano, que el Dios que nosotros lo creemos es un Dios de verdad, que no habla mentira. Dios dijo: del polvo fuiste tomado, y al polvo ¿qué? Volverás. Entonces, cuando el hombre peca, se le va la vida eterna. Muere, ¿cuántas veces muere? ¿Qué dijimos anoche? 2 veces. Muere físicamente, porque se va deteriorando con el pecado, como pasó con Adán, que murió, y la separación de Dios espiritualmente, cuando le cogió miedo a Dios y se separó de quién? De Dios. Dale hacia adelante. Según la palabra de Dios, ¿qué diferencia hay entre los vivos
y los muertos. ¿Qué diferencia hay entre los vivos y los muertos? Buena pregunta esa. De hacia adelante. ¿Sabe cuál es la diferencia? Sencillo. Los muertos nada saben, o los que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿qué dicen? La palabra saber viene del intelecto, del conocimiento. Todo ser humano que tiene un raciocinio correcto sabe que un día va a morir. Uno se muere hoy, otro muere dentro de 10 años, pero todo, incluyendo cristianos y no cristianos, van a pasar, si Cristo no viene por segunda vez, van a pasar por eso, van a experimentar que la muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vivo y un muerto? Que los muertos saben, que los vivos saben que van a morir, y los muertos ¿qué? Ok. Entonces decimos que los muertos nada saben, ¿verdad? No tienen más paga. Hay una doctrina por ahí en la iglesia que dice que la gente está en el purgatorio, que está pagando lo que hizo, que hay que sacarlo de ahí para llevarlo a descansar. Pero la Biblia me dice a mí que después que usted se muere, no tiene más paga. Porque su memoria, ¿cómo se ha puesto? En el olvido. Número 1, repita conmigo. Los muertos los muertos no tienen más. Y los muertos, ¿qué puede pasar con la memoria? 3 cosas fundamentales. No saben, no tienen más paga y su memoria se pone ¿dónde? En el olvido. Por lo tanto, cuando una gente se muere, no diga que está pagando algo o con su muerte o tenga un lugar de tormento, porque la Biblia no habla de eso. Su memoria ya se olvidó, se murió, ya no piensa que hay que comprar comida, que tengo hambre, que se me olvidó algo, ya su memoria queda como en el olvido. ¿Puede la mente seguir funcionando después que el hombre muere? ¿Qué nos dice el Salmo 146:4? Pues sale su ¿qué? ¿Quién fue que le dio aliento a Adán al principio de la creación? Dios. ¿Y el aliento vuelve a quién? A Dios. No es que el alma y el cuerpo vuelve a Dios como muchos piensan para llevarse al cielo. Lo que vuelve a Dios, porque Dios es el dador de la vida y nadie puede dar vida. Entonces tiene que volver al dador de la vida. El aliento tuyo y mío vuelve a Dios. La chispa de vida vuelve a Dios. No el alma, no el cuerpo. Es lo que Dios dio, que vuelve a Él otra vez. Pues sale su aliento, para atrás. No, para atrás. Pues sale su aliento y vuelve a qué? El salmista está diciendo lo mismo que Dios dijo al principio: al polvo fuiste formado y al polvo ¿qué? Volverá. Y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día, pasado, mañana, ¿cuándo es el mismo día? El día que tú mueres, parecen sus pensamientos. Hasta ahí llegó. Hasta ahí que llegó. ¿Qué sucede con los sentimientos de una persona que ha muerto? Vamos a ver si ama. Como mucha gente dice, mi mamá me ama desde el cielo, mi papá me cuida desde el cielo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. También su amor, ¿qué sería? Y si odiaba, también se quedó ahí. Y si envidiaba, perecieron ya. Dale hacia adelante. Y nunca más, ¿qué dice la Biblia? Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del cielo. La Biblia me dice a mí que si envidiaba, ya no va a envidiar más. Si odiaba, ya no va a odiar más. Si amaba, va a dejar de amar. Y ese mismo día deja su participación debajo de aquí de la tierra. Ya no tiene más participación. Por lo tanto, no pienses, tú estás pensando en tu mente que tu mamá, que tu papá,
te cuida del cielo. Eso no es lo que la Biblia dice. Un hijo que perdiste, eso no es lo que la Biblia dice. Déjase adelante. Ahora, ya estamos claros, ¿verdad? Hasta aquí. Que los muertos nada, que no tienen memoria, que no tienen paz, que no pueden amar, que no pueden odiar y que ya no tienen más participación en esta tierra. Ahora, la gran pregunta será, según la palabra de Dios, ¿dónde van los muertos? ¿Van a un infierno o van a una gloria? Adelante, vamos. Mira lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo. ¿A quién le está diciendo el sabio Salomón eso? A los vivos. Si tú quieres gozar de la vida, estudia, trabaja, cásate, tiene tus hijos, prospera, prepárate para el reino de los cielos. Todo lo que depende de tu fuerza, hazlo en esta vida. ¿Tú sabes por qué? Porque en el Seol, que es lo mismo que la tierra, el panteón, el cementerio, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Fíjense que la Biblia te está diciendo los sentimientos: no aman, no odian, no guardan rencor, pero también te está hablando en lo intelectual. Donde van los muertos no hay ciencia ni sabiduría, no hay nada. El muerto nada sabe. El rey David es un hombre como bueno, tan bueno que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Dice que para decirle a todas ser una persona hay que tener una vida como bien íntegra, bien recta, que agradó a Dios, pero subió al cielo después de su muerte y entierro. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 2, versículos 29 y 34, dice Pedro, en un elocuente sermón, dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de que. Es decir, David debe para adelante, mi hermano, porque David no subió para adelante. Porque David, versículo 34, no subió a donde. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Quiero que la Biblia me dice, hay muchas personas que piensan que los hombres buenos, como los santos, están en el cielo y interceden por ellos. Si David, que es un hombre íntegro, no subió al cielo, como un santo, no sé cómo se llama, pero hay mucha gente que cree que hay muchos santos en el cielo. Y eso no es así. Cuando usted muere en Cristo Jesús, usted duerme hasta la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán como primero. Los muertos en Cristo. Ahora, ¿pueden los muertos adorar a Dios? No. ¿Pueden? ¿Cómo dice la Biblia? Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces un muerto no puede alabar el nombre de Dios. Aquí en vida humana comparó nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Ahora, si los muertos no aman, su envidia ya no tiene memoria, no tiene sabiduría, no tiene ciencia. Entonces, ¿cómo es la muerte? ¿Cómo es la muerte? Vamos a ver cómo lo escribe nuestro Señor Jesucristo. Cuando le explicó a sus discípulos, ¿cómo se lo explicó así? Mira lo que Jesús dice, cómo era la muerte. En San Juan 11,
muere un gran amigo de Jesús, Lázaro. Lázaro tuvo una enfermedad y murió. 4 días después, Cristo va al lugar, a Betania, y resucita a Lázaro. Y fíjense lo que Jesús le explica a los discípulos. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué pasa? Duerme. Ahora vamos a hacer una prueba. Leímos anteriormente que los muertos nada que no aman, no odian, no nada. ¿Ok? Cuando usted se duerme, ¿usted sabe lo que pasó en la esquina en el barrio? No. A usted se lo cuenta. Mira, pasó esto, o pasó algo con su familia. Se lo cuenta, porque usted no sabe, usted está en un estado como inconsciente. Así mismo la muerte. Jesús explicó que la muerte es un sueño. Cuando usted se muere, hay gente que se ha muerto y no sabe que se ha muerto. Es como contradictorio, ¿verdad? Porque se acostaron durmiendo y ahí mismo se quedaron. Y no despertaron como jamás. Entonces la muerte es como un sueño. Mas voy, que yo Cristo, voy a despertarle. Ya Lázaro muerto, ahora me enseña claro que Lázaro no subió al cielo, David no subió al cielo y Lázaro bajó al infierno. ¿Por qué no existe una muerte y existe un infierno? Primeramente, vamos con el infierno. Dijimos al principio que Dios sopló aliento en Adán. Y Adán fue un ser como viviente. Adán no es eterno. Adán no es eterno, porque el único eterno es Dios. Por lo tanto, si creemos en la doctrina del infierno, vamos a creer que todos los seres humanos son eternos. ¿Por qué? Porque si hay gente que tiene 1000 y 2000 años quemándose en el fuego y no se muere, esa alma es eterna. ¿Me doy a entender? Pero eso no existe. Otra cosa, ¿cuál ha hecho? Hago una pregunta a ustedes: ¿quién ha hecho más maldad en la tierra? ¿Caín o Satanás? Y claro, porque si creemos la doctrina del infierno, ¿por qué Satanás está suelto y Caín tiene casi 6000 años quemándose en candela? Claro, Dios no sería un Dios justo, no sería un Dios misericordioso. Pero aún más, si los buenos van a la gloria y los malos van al infierno, ¿a qué Cristo va a venir por segunda vez? A resucitar quién. Si ya todo el mundo tiene su paga. Ahora sí hay un día de destrucción para los impíos. San Juan capítulo 5, versículo 29. Cristo dijo que uno será resucitado para salvación y otro para condenación. Hay una condena, según Apocalipsis 20, que Satanás y sus ángeles, por lo que decidan, no porque Dios decidió que tú te vayas a destruir ese día, fueron los seres humanos que decidieron su suerte con Satanás, porque ya Cristo dio la voz de salvación para que tú no tengas que pagar esa muerte eterna que le va a tocar a Satanás. Entonces dice: Lázaro duerme, mas voy a qué? Del adelantador. Dijeron entonces a sus discípulos: Señor, si duerme, ¿qué están diciendo los discípulos? Ellos creían en la doctrina de la resurrección. Esa palabra sana es lo mismo que resucitará, lo mismo que dijo su hermana Marta. Señor, sí sabemos que Él va a resucitar en el postrero día, pero no ahora. Entonces ellos creían que Lázaro estaba durmiendo y que iba a resucitar cuando Cristo viniera por segunda vez. Pero Jesús decía esto de la muerte de qué. Y ellos pensaron que hablaba de responsable de qué, del sueño. Ahora, Jesús resucitó a Lázaro. Y dice San Juan, versículo 35, que cuando Cristo resucitó a Lázaro, lo llamó: Lázaro, ven que fuera, con una voz como
estruenda. Mire qué cosa que la Biblia no es casualidad. En 1 Tesalonicenses 4, le dice en adelante, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con voz de arcángel, que Dios va a resucitar a los muertos. ¿Con voz de qué? ¿Con qué voz fue que resucitó a Lázaro? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán como. En esta resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos, los que no aceptaron a Cristo como Salvador personal, no resucitan. Eso lo explica Jesucristo en el versículo 29 de Juan, capítulo 5. No resucitan. Así que amigos y amigas que están aquí esta noche, traten de irse con nosotros en la primera vuelta. Porque la segunda vuelta es terrible. Hay que irse en la primera resurrección. ¿Qué ocurre con el alma que peca al morir? Ya vimos que con los salvados se van al cielo. Y cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, el que muere en pecado, que no permite que Dios perdone su pecado, ¿qué le pasa? Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son como, son de Él, porque Él es el único que puede dar vida, y Él es el que mantiene la vida, como el alma del Padre. Él hace adelante, ¿vale? Así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare es aquel. ¿A qué se refiere el profeta Ezequiel aquí? A la muerte en él. El alma que muere en pecado, lamentablemente, va a morir eternamente. ¿Quién es el autor de esa teoría de que el alma es inmortal? Eso se ve en muñequitos, se ve en películas, que el hombre es invencible. De hecho, se ha hecho un estudio que muchos jóvenes se han quitado la vida creyendo que son inmortales y otros creyendo en la reencarnación. ¿Quién es el autor? Satanás. Satanás que te dice a ti: goza tu vida, disfrútala, que como quiera no te va a morir. Muchas cosas que Satanás ha inventado. Disfruta la vida, que eso es lo único que tú te va a llevar. Goza la vida, que lo que tú te lleves es lo que tú vives en esta vida. Es el mismo Satanás. Porque Satanás quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú te salves. Pero Satanás quiere que tú te pierdas, porque Él está perdido eternamente. Y lo que dice es solo que Él llevase la mayor cantidad de personas posible para que se pierdan juntamente con Él. Ven hacia adelante, hermano. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? ¿Quién es el único? Primera carta de Timoteo 6, 15 y 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, esa palabra es una palabra unigénito en griego, monogenes en griego. El único que tiene inmortalidad, que habita en una luz como inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el único que tiene inmortalidad? Dios. Y eso incluye Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cualquiera puede decir que Pablo está hablando aquí del Padre. Sí, está hablando del Padre. Porque el mismo Juan dice que nadie ha podido ver todavía al Padre. Pero Jesús dijo: el que me ha visto a mí. Y San Juan dice el Padre y yo somos que uno. Y el Padre está en mí y yo en el Padre. Tanto tiempo Felipe que me ha visto y me ha visto a mí y no ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Entonces Cristo entra dentro de ser Dios
que tiene inmortalidad. Y Jesucristo mostró doble poder. Mostró poder cuando le dio aliento a Adán. Y mostró poder cuando murió en la cruz del Calvario. Porque dice Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y la tengan un chinchín en abundancia. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al que tiene inmortalidad. Nadie llega ahí, donde está la luz inaccesible. Nadie llega ahí si no es por mí. Por lo tanto, Cristo es el pasaporte hacia el Padre. Es el pasaporte a darnos una inmortalidad, una vida eterna, cuando Él venga, no cuando yo me muera. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Él dice. Cuando yo venga, le daré a cada uno según sus obras el galardón. Cuando venga por segunda vez, los discípulos, María su madre, todos están durmiendo, esperando que Cristo venga por segunda vez y le dé ¿qué? La vida eterna. ¿Qué dice Dios acerca de los que consultan a los muertos? Hay mucha gente que consulta a los muertos, que van y hablan. Ponme a hablar con mi papá, que tengo 10 años que no hablo con mi papá que murió. Y le traen un muerto, y ese muerto habla y le dice muchas cosas. Dios condena esa práctica. Y el diablo es tan astuto, porque no creo que sea sabio. Ya hay que comete el error diciendo que el diablo es sabio, se le sabe nada. La sabiduría dice, Proverbios 1:7, que la sabiduría es el temor a Jehová, y Satanás no le tiene temor a Dios. No es sabio. La Biblia lo que dice que él es astuto. Ya no existe un brujo con un pañuelo rojo, existen los ojos, los astrólogos que consultan los astros, las estrellas, lo que da número de lotería, lo que dicen de que el futuro, cuando realmente quien sabe el futuro es Dios. Satanás no sabe el futuro. ¿Qué quiere algo? Satanás no sabe de lo que va a pasar ahorita, porque es un ser creado. El único que sabe el pasado, el presente y el futuro es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en vez de yo consultar a los muertos, o consultar las estrellas, los dos, que yo soy Virgo, que yo soy Capricornio, no sé, esas cosas así, pues yo consulto a Dios directamente, mejor y hablo con Dios. Si usted puede hablar con el presidente, ¿para qué tiene que hablar con el secretario? Si usted tiene la oportunidad de hablar con el presidente, no hable con el secretario ni con el funcionario. Hable directamente con el presidente. ¿Quién le puede resolver más a usted? ¿El presidente o el secretario? Entonces hable con Dios. Ve lo que dice la Biblia. No se ha hallado en ti quien haga pasar sus hijos por el fuego, ni quien practique adivinación, lo que viven adivinando por ahí, porque no saben nada, viven adivinando, ni agorero, ni servidero, ni hechicero. ¿Cuánta gente? Yo me acuerdo que antes yo escuchaba personas que practicaban hechicería y luego se arrepintieron y vinieron a los pies de Cristo. Y hacían una historia, mire, hermano, que no hay peor engaño que ese. Una mujer que va a un hechicero y le dice, búscame una fórmula para yo amarrar mi hombre. ¿Cuál es la mejor manera de una mujer que Dios se le dio de amarrar un hombre? Trátelo bien. ¿Verdad? Dele cariño, no tiene que acudir a esa clase de cosas para amarrar a un hombre o amarrar a una mujer. Y muchas cosas pueden que Dios ha inventado. Veo que dice Isaías 8:19. Si yo dijera, preguntar a los encantadores y a los adivinos que se suban hablando de responderle, no consultará el pueblo a su Dios. Eso lo dice el profeta. No hay que ir a esa gente, que esa gente no sabe nada. Quien sabe que Dios consultará a los muertos por los vivos. ¿Cuándo volverán a vivir los que hayan aceptado a Cristo como Salvador personal? Ok, aquí está lo interesante del tema. Usted dirá, bueno, pues los cristianos mueren igualito como que mueren el que no conoce de Cristo. La diferencia está, es cierto, experimentamos la muerte, que el aliento vuelve a Dios, como dice la Biblia, y morimos todos.
Mueren los cristianos y mueren también los que no conocen a Dios. Pero la diferencia está en esto, que cuando nosotros, lo que fue la lectura bíblica, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán como gloria a Dios. Pablo te está diciendo que si tú aceptas a Cristo, no tiene que, tu destino no tiene que ser necesariamente tú morir eternamente, porque ya Cristo hizo provisión para tu salvación. No tiene que morir, ya Cristo pagó el precio de la muerte eterna tuya. Solamente tienes que aceptar ese sacrificio en tu vida y tomarlo como tuyo. Pero cada uno en su debido orden. Dice Pablo, tranquilo. Todo porque Dios es un Dios de qué? De orden. Oye, Cristo fue el primero que resucitó. Al que dice, pero Jesús resucitó al hijo de Naín. Hubieron varias resurrecciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La de Lázaro, la de la vida de Naín, la hija de Jairo, y un señor que tiraron cuando Eliseo lo iba a enterrar y cayó en los bolsillos de Eliseo y revivió. Entonces, ¿por qué Pablo dice que Cristo es la primicia? Ahora, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de Naín, volvieron a morir. Se ve como contradictorio, ¿verdad? Pero no es contradictorio. Ellos simplemente fueron un milagro, un testimonio de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Dios no podía darle vida eterna a Lázaro de la hija de Naín, porque entonces no soy. Cristo viene a buscar a su pueblo completo. Ahora, ¿por qué Cristo también era primicia? Porque es el único que venció la segunda muerte. Toda la resurrección que Cristo hizo no experimentaron la segunda muerte, experimentaron la muerte normal. Lázaro no experimentó la segunda muerte, Cristo la experimentó y la venció. Y esa muerte eterna la cambió por vida eterna. Por eso Pedro dice que bajó a lo más oscuro de la tiniebla, donde estaba la muerte, Cristo arrebató. Por eso Pablo dice, en Adán todos mueren y en Cristo todos somos como vivificados. Gloria a Dios. Entonces Cristo quita la vida. Por eso Cristo le dice, ya el que tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene. Yo le arrebaté el imperio de la muerte. Así, mi amigo y mi amiga, que si tú te mueres eternamente, no fue porque Dios no hizo todo lo posible para que tú tuvieras vida eterna, fue porque tú lo decidiste. Entonces Cristo es la primicia. Y luego, ¿quiénes son los que vienen detrás de Cristo? No, para atrás. Los que son de Cristo en su venida. Entonces la vida eterna Cristo nos da cuando ¿qué? No cuando yo muera, sino cuando Cristo venga. ¿Cuál es el propósito maravilloso de la nación de los bueyes? Vean adelante, amado. Porque el mismo Señor con voz, ¿con qué voz fue que Dios llamó, Jesús llamó a Lázaro? Con voz de Lázaro, ven fuera. Esa misma voz es la misma voz cuando Cristo venga. Con voz de arcángel, con trompeta. ¿De dónde descenderá Cristo? Del cielo. Y los muertos en Cristo. Esa es la diferencia. Que los que están en Cristo resucitarán como cuando Cristo venga, los muertos se resucitarán. Dice Apocalipsis que la mar va a dar su muerto, la tierra va a dar su muerto. Todo Cristo viene a buscar el que muere en él. Luego, si nosotros estamos vivos, dice Pablo, luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Si cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan y los que estemos vivos, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso el cristiano, cuando ve un cristiano morir, no hace falta. Lloramos, tenemos que llorar, porque Cristo lloró por Lázaro. Dice que Jesús lloró por Lázaro. Pero hay algo en nuestro corazón que nos llena de esperanza, y es que Cristo lo va a resucitar. Amén. En las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? Y así estaremos para siempre. Esa palabra siempre es eterno. Nos lleva el Señor con Dios para siempre. Ok. Mañana vamos a ver la segunda parte a este tema y lo vamos a relacionar con la segunda venida de Cristo. ¿Qué hemos aprendido esta noche? Número 1, que los muertos que no tienen paz, que no tienen memoria, que no son eternos, que Cristo es primicia de los muertos, porque fue el que bajó y conquistó la vida eterna. ¿Y qué más aprendimos? Que para yo irme con él tengo que estar ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Se entendió, hermano, el tema esta noche? Gloria a Dios. Nos vamos a poner sobre nuestros pies y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Jesús porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque en ti hay vida eterna y hay bendición. Amén. Gracias porque no nos dejaste nuestra propia suerte con esta vida de muerte eterna, sino que viniste pensando en nosotros, en tu bendición y en tu gracia. Permítenos Señor que tu vida nos cubra con tu santidad. Que los amigos y amigas que están en medio nuestro puedan aceptarte como tu Salvador personal. Que si un día tienen que bajar a la tumba, como todos bajaremos, sean sellados para la vida eterna. Si hay algo que impide no venir a tus pies, que tú lo puedas quitar a través de tu Santo Espíritu. Y que cuando tú vengas en gloria, si tenemos que bajar a la tumba, bajemos sellados para la vida eterna. Si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida eterna. Bendícenos, sigue bendiciendo cada noche y llénanos de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermano, y nos vemos mañana, si así Dios lo permite.